capacitación. Y antes de comenzar y presentar a nuestro ponente el día de hoy, me gustaría comentarles que, bueno, nos acompaña el día de hoy el licenciado Iván Castillo. Él es abogado, licenciado en Derecho, tiene más de 25 años de experiencia en este ramo, 17 años de los cuales los ha dedicado o ha estado en Playa del Carmen desarrollando pues actividades como director de esta empresa que se llama Secure Title. Secure Title, que es una compañía que muchos de nosotros conocemos, que desde 1997 administra una red de oficinas en México, Centroamérica y el Caribe, que además cuenta con una infraestructura de custodia en Estados Unidos. De manera adicional, cada oficina regional brinda una gama completa de servicios, la cual otorga transparencia, seguridad, tranquilidad a las transacciones de bienes raíces. Y algo importante es que al invertir en bienes raíces se puede confiar en la solidez financiera, el servicio profesional y la tecnología líder que Secure Title tiene para ejecutar cada una de estas transacciones. Sin más, le damos la bienvenida al licenciado Iván Castillo. Licenciado, bienvenido. Gracias, Misael. Gracias. ¿Quieren que empecemos o esperamos un poquito más? Lo que ustedes quieran. Bueno, pues sí, adelante. Podemos esperar un ratito a ver si se conectan más, no sé. Por mí no hay problema. Si damos 3 minutos más, sí podremos comenzar. Claro, entonces. claro, encantado. Buenos días a todos. Una preguntita, ¿están subiendo algo? Porque yo no más veo que está conectando mi computadora y quiero que sepan que estoy bien conectada. Dice Cat, Castillo, Start, Switch Sharing, no sé si se ve algo o no. Todavía no comienza la proyección, pero en un momento más daremos inicio y se podrá ver la presentación en pantalla. Ok, perfecto, gracias.
Licenciado, estamos listos. Creo que podemos arrancar en este momento. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, pues muchas gracias por la introducción, Misael. Pues bienvenidos y gracias por tomarse el tiempo de tomar de retomar esta plática, porque pues es algo que pues se practica casi diario por toda la dinámica respecto a esta zona que es turístico residencial, en donde hay muchísimos extranjeros que están adquiriendo propiedades y pues la dinámica que se requiere para que estos adquieran pues es distinto a como un mexicano suele adquirir de forma directa, ¿no? Entonces, lo que vamos a platicar dentro de esta breve charla es prácticamente la estructura o los procesos para constituir un fideicomiso, para lo cual me gustaría repasar un poquito con ustedes lo que es toda la, digamos, la cronología de un cierre de una operación inmobiliaria, porque como ustedes saben, cerrar una operación inmobiliaria hace 5 años era mucho más ágil que cerrar una operación inmobiliaria ahorita. Hay muchas regulaciones ahora de prevención del lavado de dinero, de identificación de clientes, temas fiscales, en fin, siento que se ha burocratizado un poquito el proceso y es por lo mismo que considero que tenemos que tener 100% de claridad en cuanto a cuáles son las necesidades o cuáles son los requisitos que se van a necesitar en un futuro para la constitución de un fideicomiso o para la transmisión de propiedad, sea a través de compraventa o de fideicomiso. Entonces, lo que pretendo a través de esta breve presentación es tocar un poquito el proceso de cierre desde un principio, desde que existe una oferta hasta que se transmite la propiedad a través de fideicomiso. Entonces, es muy importante entender que muchas de las ventas que se realizan en la zona pues son emocionales. ¿Esto qué quiere decir? Que pues un comprador llega a la zona, se enamora de alguna propiedad y desea comprar lo más ágil posible. Entonces, por esto mismo considero que nosotros pues tenemos que estar preparados para no solamente facilitar la venta desde el punto de vista documental, sino también pues tener todo un antecedente de quién está vendiendo la propiedad, si tiene los elementos para hacerlo, y de esta forma podemos anticipar lo más posible y tratar de cerrar la operación en un periodo de tiempo que sea bastante reducido, que pues al final de cuentas es conveniente para todas las partes, ¿no? Y también pues en virtud de que todo se ha burocratizado un poquito a nivel gobierno, los bancos fiduciarios, que son quienes reciben las propiedades sin fideicomiso, pues es muy importante realmente conocer qué es lo que se va a necesitar desde un principio. Entonces, si me permiten, voy a iniciar con una pequeña cronología del cierre de la operación inmobiliaria, ¿no? Entonces, el proceso se puede visualizar a mí me gusta verlo en 3 partes, en el previo, en el durante y en el posterior. Y en el previo, pues básicamente es en donde ustedes como asesores inmobiliarios o agencias inmobiliarias, representantes de esas agencias, pues al momento que ustedes están enlistando una propiedad, desde ese momento ustedes deberían de iniciar a recaudar, o en ese momento, en el momento en que enlistan, deberían de tener en las manos ya toda la documentación e información de la parte vendedora, porque de esta forma ustedes pueden visualizar cuáles son los pasos o cuáles son los retos que van a enfrentar cuando llegue un posible comprador. Entonces, por lo general, pues hay que pedirle cierta documentación e información al vendedor para analizar en su momento cómo un posible comprador pueda adquirir. Muy bien, tenemos muchas operaciones inmobiliarias en donde tienes a un comprador que es mexicano
persona física, tienes a un vendedor que es persona física mexicana, tienes un vendedor que puede ser una persona moral mexicana, o puedes tener a un propietario que tiene un fideicomiso, ¿ok? Tenemos esas, digamos que esas distintas modalidades. Y a lo mejor iría un poquito más allá porque dentro de un fideicomiso es probable que el beneficiario del fideicomiso sea también una persona física extranjera o también una persona moral extranjera. Entonces, el objetivo es determinar o identificar de qué forma el propietario acredita ser titular y beneficiario de los derechos o de la propiedad. Muy bien. Entonces, mi sugerencia hacia ustedes es, pues, antes de que enlisten la propiedad o de forma paralela, obtengan toda la documentación y toda la información de la parte vendedora. Mi sugerencia es que puedan obtener, por decir algo, la escritura en donde acreditan que son propietarios. Esa escritura evidentemente tiene que estar registrada ante el registro público de la propiedad. Y algo que ahorita está sucediendo en el municipio es que para poder formalizar una transacción inmobiliaria, los vendedores no solamente tienen que presentar la escritura con su boleta de registro, sino también el pago de impuestos que realizó al momento de adquirir la propiedad. Esto es el pago del impuesto de traslado de dominio, que es el 3%. Entonces, ¿por qué lo están haciendo? Porque se dieron cuenta que en el pasado había cierto nivel de corrupción y se estaba logrando que algunas notarías registraran las escrituras sin pagar el impuesto de traslado de dominio. Entonces, recientemente el municipio y el gobierno pusieron un filtro adicional en donde tienen los vendedores que acreditar que pagaron ese impuesto de traslado de dominio. En este momento estamos pasando por algunos momentos medio complicados con algunas operaciones que estamos viendo, porque los vendedores cuando adquirieron no han podido acreditar que pagaron ese impuesto de traslado de dominio. Entonces, se tiene que regresar con las notarías que formalizaron la operación y pedirle al notario que mande el comprobante de que realmente pagó. De lo contrario, lo que está sucediendo es que ese notario, pues, nos damos cuenta que no pagó y pues a consecuencia tiene que pagar el impuesto, más multas, recargos y quién sabe qué situación. Entonces, es muy importante que ustedes, que son digamos que el primer filtro, obtengan toda esta documentación por parte del vendedor. Entonces, regresándome un poquito a los requerimientos, digamos, yo lo que le pediría al vendedor es su escritura, con su boleta de registro y con el impuesto de traslado de dominio que debió haber pagado en esa zona. Ese impuesto de traslado de dominio, ¿en dónde lo pueden encontrar? Pues lo encuentran en el primer testimonio que el notario les debió haber entregado. Como recordatorio, el primer testimonio es el documento que reúne todos los elementos que se necesitaron para formalizar la escritura. Es decir, ese primer testimonio que contiene copia de la escritura con la boleta de registro y todos los anexos que se utilizaron para formalizar la operación. Parte de esos anexos son, pues, todos los documentos municipales que se requirieron, como puede ser certificado de libertad de gravámenes, certificado de no adeudo de predial, de no adeudo de agua, cooperación por obra pública, y los impuestos que el notario en su momento pagó a cuenta de un comprador, el traslado de dominio, y o a cuenta del vendedor, como puede ser el impuesto sobre la renta. Entonces, ¿de dónde pueden sacar esos documentos? Del primer testimonio, que debe de estar en manos de esos vendedores. Entonces, escritura con su boleta de registro, pago de ISAI, y la última boleta de predial, es conveniente que lo obtengan.
¿Y por qué es importante que tengan este documento también? Porque es un filtro para ustedes adicional, porque yo lo que estamos notando también es que hay personas que adquirieron una propiedad, un lote de terreno, hicieron mejoras, como por ejemplo una casa, y por burocracia o por alguna situación inusual, el municipio, catastro, no registró las construcciones. Entonces, estamos viendo también que hay algunas veces en donde se está transmitiendo la propiedad de una casa, pero si ustedes ven la boleta de predial, dice 0 metros cuadrados respecto a construcciones. Entonces, esto genera también, digamos que un posible atraso. Muy bien, porque pues naturalmente el vendedor va a tener que regresar al municipio, mostrar que tuvo su licencia de construcción, que dio su aviso de terminación de obra, que el municipio pues debió haber enviado a alguien a hacer una inspección y verificar que todo se construyó de acuerdo a esa licencia de construcción, y con posterioridad ya le darán su aviso de terminación, su aviso de terminación de obra, ¿no? Entonces, en ese momento, pues el municipio ya debió haber tenido registrado los metros cuadrados de construcción. Entonces, también, siempre que reciban esta boleta de predial, verifiquen ahí cuáles son los metros cuadrados de construcción reflejados, si es que ustedes están vendiendo un bien inmueble ya con construcciones. Algo también que es muy importante es que la boleta de predial menciona cuál es el valor catastral. Muy bien. Y esto también es muy importante porque, pues, para fines de cálculos de impuestos, cuando se transmite la propiedad, pues el notario tiene que calcular estos impuestos de traslado de dominio, en su caso, en base a 3 factores. El precio de venta, el valor comercial que se obtiene con el avalúo por parte del perito evaluador, y el valor catastral que viene reflejado en la boleta de predial y que tiene que ser similar, igual más bien, a lo que viene reflejado en la cédula catastral que se vaya a obtener. Entonces, todos estos detallitos que les estoy mencionando, sí son muy importantes tener a la mano desde que enlistan la propiedad, porque eso va a provocar que el cierre que ustedes tengan se haga de una forma ágil. Ahora, entendemos que los vendedores y los compradores pueden acordar cerrar una operación en un periodo de tiempo pues largo o muy corto, pero también es importante que ustedes sepan cuál es la dinámica o cuáles son los requisitos, porque dependiendo de eso, ustedes cuando capten a un comprador podrán presentar una oferta que sea pues, relativamente de acuerdo a los lineamientos que se van a seguir, ¿no? Entonces, ustedes cuando enlistan la propiedad y obtienen los documentos y los revisan, si encuentran algo inusual, pues no es conveniente a lo mejor presentar a un comprador en ese momento porque saben que puede haber un posible atraso. Entonces, ese es el motivo por el cual en el procedimiento previo al cierre, ustedes tienen que auditar perfectamente bien cuál es la situación, porque pues a nadie le gustan sorpresas. Entonces, algo que también a los vendedores les llama mucho la atención o se preocupan constantemente es cuánto tienen que pagar de impuestos. Entonces, es muy importante que desde que enlistan la propiedad, ustedes ya están obteniendo múltiples escenarios o están obteniendo múltiples cálculos para el cálculo de impuestos, para que ustedes puedan en su momento presentar una oferta en base a lo que le conviene al vendedor para efectos de impuestos o estrategias para desinflar los impuestos. Un ejemplo, algo que sucede muy común, ustedes a lo mejor están vendiendo una propiedad, por decir algo, en 1 millón, pero pueden decir en la oferta que del 1,100,000 es para la compra del mobiliario, si es que la propiedad viene con mobiliario, y los 900 vienen para la propiedad en sí. Entonces, de esta forma, la base gravable para calcular el impuesto del vendedor, pues es menor.
entonces el impacto pues también va a ser considerablemente menor. Pero bueno, ese proceso previo al cierre, ustedes tienen una responsabilidad bastante importante, ¿no? Porque pues de alguna otra forma como asesores inmobiliarios tienen que tener la capacidad de poder comprender muy bien todos los requisitos para que todo fluya de una manera bastante rápida. Muy bien, entonces, una vez que ustedes ya cuentan con la documentación que hemos estado platicando, ahora sí podemos continuar con el procedimiento normal, que es se ingresa una oferta para que el vendedor pueda analizar y determinar si quiere pues vender la propiedad. Y en el momento en que se acepta la oferta, pues ahora sí se inicia con el proceso de todo el intercambio de documentos entre comprador y vendedor, tales como las escrituras y toda la documentación e información que ustedes obtuvieron con anterioridad. Entonces, y regresándome un poquito, recuerden que la escritura del vendedor puede tener múltiples escenarios. Entonces, dependiendo de los escenarios de ese vendedor, pues ustedes podrán asesorar bien a la parte compradora y o determinar pues todos los tiempos que sean necesarios. Una vez que todo esto previo al cierre ya lo tienen, pues iniciará otra parte, que es en donde formalmente se inicia un proceso de elaboración de contratos, contratos de escrow, se completan ciertos documentos que se van a necesitar por parte de todas las personas que están involucradas en la operación inmobiliaria. En este caso van a ser el comprador, el vendedor, el banco fiduciario, el notario, el corredor público, entre otros. Entonces, cada uno de estos proveedores de servicio va a necesitar pues que se completen ciertos cuestionarios o ciertas solicitudes o ciertos documentos para efectos de privacidad, de conoce tu cliente y demás. Entonces, es muy común ahorita que hay la burocracia con los bancos fiduciarios es ahorita bastante complicada porque hay algunos bancos que están siendo fusionados con otros, entonces digamos que están en un proceso de transición. Hay otros bancos que ya no hay una persona con quien te puedas poner en contacto. Piden que toda la información y documentación se mande a un buzón y ese buzón, una vez que lo recibe, lo distribuye entre los múltiples abogados del banco que tienen a nivel nacional. Entonces, en ocasiones, pues, tú no sabes si estás hablando con alguien que está en Baja California o en Ciudad de México y demás. Entonces, eso también complica un poquito las cosas. Y hay algunos bancos que no te reciben el expediente para revisión si no se cuenta con absolutamente toda la documentación e información. Entonces, conociendo que estos bancos fiduciarios están tardando muchísimo tiempo en revisar y aprobar los proyectos de escritura, es por eso que es muy importante la labor que hacemos, pues todos nosotros, incluyéndome como abogado, porque tengo que confirmar que tengo toda una lista de documentos que sé que me van a pedir. Entonces, parte como sugerencia es que ustedes en el proceso previo al cierre tengan un como checklist, un checklist en donde sepan exactamente que el comprador, siendo persona física, va a necesitar proveer documentos de A a Z. El vendedor tiene que proveer documentos de A a B y así sucesivamente para que ustedes puedan anticipar y poder entregar todo de manera ágil, porque nosotros, en el caso de la firma que represento, pues sabiendo un poquito cuál es la problemática muchas veces o la dinámica entre los múltiples proveedores de servicio, que desde el momento en que se acepta la oferta y que contamos con los elementos que ustedes nos entregarían, ese mismo día iniciamos con la redacción de un contrato de promesa de compraventa y nosotros no nos estamos esperando a que ese contrato de promesa ya esté firmado. Lo que vamos a hacer es también
pues desde ese momento preparar cartas de instrucción y documentación para desde ese momento enviársela a los proveedores de servicio, como es al notario, al banco fiduciario, para que ellos comprendan que ya se está en un proceso de una transacción inmobiliaria. Entonces ellos al mismo tiempo te podrán decir, en caso de un banco fiduciario, si es que el vendedor, si es que cuenta con un fideicomiso, si tiene algún tipo de adeudo, o si se va a constituir un fideicomiso desde cero, cuáles van a ser los honorarios. Hay algunos bancos que ya no están aceptando nuevos negocios, como es el caso de Scotiabank. Entonces, lo que Scotiabank te pide es que canceles ese fideicomiso y en otro acto se transmite la propiedad a otro banco fiduciario. Entonces, ahí tienes el reto de que ahora son 2 bancos con quienes tienes que tratar. Entonces, los tiempos y los costos pues incrementan. Entonces, todos estos retos los podemos identificar desde el momento en que ustedes captan al cliente vendedor para enlistar. No se frenen nada más al momento de que les entreguen fotografías o visitan la propiedad, porque realmente se les puede caer una venta de manera muy fácil dependiendo de lo que se encuentre o de los tiempos. Con mucho gusto, nosotros usualmente hacemos este tipo de auditorías. Entonces, hay agencias que en cuanto están enlistando una propiedad, nos envían toda la documentación y la información, la revisamos y les damos incluso hasta estimados de gastos de cierre para el comprador, para el vendedor, con el propósito de que cuando ustedes tengan a un cliente comprador, en ese momento ya conocen cómo va a ser el proceso, le pueden dar información muy rápida a ese posible comprador y esto pues genera confianza y tranquilidad y se puede proceder con el procedimiento de cierre. Entonces, incluso a veces los bancos fiduciarios tienen también ahorita, todos tenemos una carga de trabajo importante. Hay algunos bancos que incluso, a pesar de que es responsabilidad del banco completar una solicitud para obtener un permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores que es necesario para la constitución del fideicomiso, nos están pidiendo a nosotros, firmas de abogados, que nosotros seamos quienes completen e inserten en las solicitudes del banco pues toda la descripción legal de la propiedad y de las partes. Entonces, una vez que nosotros lo completamos, se lo mandamos al banco, pero básicamente el banco está haciendo lo menos posible y le está entregando la responsabilidad a terceros cuando debería ser de ellos, pues, el llenado e ingresar la solicitud de los permisos de relaciones exteriores a la Secretaría. Entonces, pues sí, se ha vuelto un poquito más complicado de lo normal y creo que es muy importante que ustedes tengan pleno conocimiento porque realmente una operación inmobiliaria depende de muchos, el cierre de una operación inmobiliaria depende de muchos factores, entonces, pues como equipo, pues tenemos que trabajar de la mano, de forma conjunta. Entonces, en el paso 1 del proceso durante el cierre, que es lo que tengo ahorita en pantalla, pues se elaboran los contratos de promesa, todas las cartas de instrucción al notario fiduciario, completamos los contratos de escrow cuando son necesarios, los formatos conoce tu cliente. El notario, una vez que recibe la carta de instrucción, pues tiene que solicitar y dar los avisos preventivos necesarios para proteger legalmente la propiedad durante un periodo de tiempo de 30 días en lo que se cierra el cierre. Iván. Se cierra la operación. Dime. Gracias, perdón que te interrumpa. Lo que pasa es que algunos participantes no ven la presentación. Sé que creo que no estás todavía usando las láminas, pero para que después pudieras también compartirla. Sí, las estoy. Sí, no lo ven algunos de los participantes, entonces a lo mejor volverla a compartir. Ya. Ya lo pueden ver. Perdón, ¿la puedes ver ahí? Sí. Perfecto, y disculpen. Gracias. No me di cuenta que había puesto pausa pero voy en la filmina número 5, pero miren, vamos a volver en donde viene la cronología del cierre. Muy bien. Entonces, ahí es en donde se determinan, o les estoy tratando de informar
el proceso de cierre, que es más o menos de 45 a 60 días, dependiendo de los documentos que ustedes pues, van a obtener de las partes. Y ahí se está visualizando el proceso previo al cierre, el durante y el posterior, que todavía no vemos. Entonces, en la siguiente filmina, lo que estaba mencionando son los pasos, el previo, el durante, constitución de fideicomiso y el posterior. El previo al cierre, que es lo que les estaba platicando, qué es lo que deberían de obtener por parte de los vendedores. Ahí viene perfectamente bien toda la documentación y la información que vamos a requerir. Ahora, con muchísimo gusto puedo, a quienes gusten, les puedo enviar esta presentación para que la puedan tener a la mano. Y también tengo algunos documentos, cartas, en donde a los asesores inmobiliarios se les está informando cuáles son los requisitos o cuáles son los documentos para cerrar una operación inmobiliaria. Entonces, esos documentos se los puedo hacer llegar y pues cualquier duda, con mucho gusto se las resuelvo. Entonces, como estaba platicando antes de esta pequeña interrupción, en el proceso, el paso número 1 del proceso durante el cierre, pues ahí iniciaremos con la elaboración de contratos de promesa, esas cartas de instrucción, solicitudes de permiso para constitución de fideicomiso, y también hay que hacer una investigación en registro público. Algo que es muy importante, nunca se les olvide que en el estado de Quintana Roo el registro público de la propiedad tiene efectos constitutivos de derechos. Esto quiere decir que hasta que la escritura de la persona que adquiere no está registrada en el registro público, hasta ese momento no es reconocido como propietario ante terceros. Entonces, la responsabilidad de los notarios aquí juega un papel pues, muy importante, porque cuando se inicia el proceso, pues el notario tiene que solicitar al registro público que tome nota de que hay una operación pendiente entre A y B. Esto es, tienen que presentar ese aviso preventivo. Entonces, los efectos legales de ese aviso preventivo es que se congelará el folio de la propiedad en el registro público durante un periodo de 30 días. En caso de que la operación se vaya a cerrar en un periodo un poco más amplio, pues el notario tendrá que dar otro aviso preventivo. Ahora, cuando se cierra la operación, el notario va a dar un segundo aviso en donde va a confirmarle al registro público que efectivamente la operación entre A y B sí se formalizó. Entonces, durante todo ese periodo de tiempo, nadie va a poder registrar en el folio del registro público respecto a la propiedad, no va a poder registrar ningún tipo de gravamen, hipoteca, demanda, anotación de alguna autoridad o algo. Entonces, eso es lo que protege la propiedad durante la vida del procedimiento de cierre. Entonces, un poquito de los antecedentes, ¿por qué se necesita un fideicomiso? Pues la realidad es que el tema del fideicomiso se tocó por primera vez pues, en la Constitución mexicana, en donde está reflejado, y pues históricamente hablando, el propósito del fideicomiso fue para evitar una invasión extranjera, ¿ok? Pero, pues bueno, la Constitución mexicana ya no la han actualizado en ese sentido y pues ahí sigue, ¿verdad? Entonces, se establece que ningún extranjero puede adquirir propiedades para fines residenciales en un tramo de 50 kilómetros de la costa hacia adentro o 100 kilómetros de las fronteras hacia adentro. Entonces, en esa franja que se le conoce como zona restringida, pues las personas extranjeras solamente pueden adquirir a través de este fideicomiso, el cual también tiene muchísimos beneficios, que no está limitado a extranjeros. Hay muchos fideicomisos que se constituyen por mexicanos también con el propósito de salvaguardar sus propiedades y de alguna otra forma, uno de los beneficios del fideicomiso, por ejemplo, es que al momento en que el extranjero compra, a él se le designa como beneficiario principal del fideicomiso, ¿no? Que tiene dentro de su patrimonio la propiedad.
y al mismo tiempo se designa a un beneficiario sustituto para en caso de fallecimiento. Entonces, ¿cuál es la importancia de esto? Es comúnmente, bueno, si alguien fallece, entonces en México, si alguien de nosotros fallece, pues tienen sus herederos que iniciar todo el procedimiento de reconocimiento de herederos, ejecución y adjudicaciones de herencia y demás. Esos procesos pueden tardar muchos meses, incluso años. Entonces, cuando el fideicomiso reconoce a un beneficiario sustituto para el caso de fallecimiento, pues todo ese procedimiento de reconocimiento de herederos se elimina completamente. Lo único que tiene que suceder es que el beneficiario sustituto, pues se presenta ante el banco, le entrega una carta de instrucción en donde le solicita que en virtud del fallecimiento del beneficiario principal, pues sea reconocido ahora este sustituto como principal. A esta carta acompañará el acta de defunción del beneficiario principal y con eso pues se modifica el fideicomiso, se reconoce ahora al beneficiario sustituto como beneficiario principal y este beneficiario principal a su vez designará otro beneficiario sustituto y así y así. Entonces, en caso de que el extranjero no designe un beneficiario sustituto, pues puede ser un problema muy grave porque pues el cierre de la operación inmobiliaria puede tardarse muchísimo tiempo. He visto operaciones que han tardado más de 2 años porque el procedimiento judicial que tienen que formalizar en sus propios países, con posterioridad se tiene que formalizar en México, se tiene que homologar ante la autoridad mexicana y ese procedimiento de homologación también tarda muchísimo tiempo. Entonces, también es muy común que un beneficiario sustituto pone la propiedad a la venta porque el beneficiario principal falleció y piensa que porque ya es reconocido como beneficiario sustituto, pues va a ser el proceso más ágil. Pues puede ser un elemento para que el proceso se demore y se tarde un poquito más. Entonces, ojo con eso, también puede ser algo complicado. Entonces, como les decía, pues el fideicomiso de 50 kilómetros hacia adentro de las costas, 100 kilómetros en las fronteras, se requiere el fideicomiso que tiene que constituirse con un banco mexicano. Es una pregunta muy común de los extranjeros, es que si pueden constituir el fideicomiso con su propio banco en el extranjero y la respuesta es que no. A pesar de que Scotiabank está en Canadá y Scotiabank también está en México, pues los bancos tienen distintas divisiones y legalmente tiene que constituirse el fideicomiso con un banco mexicano. Entonces, ¿cuáles son las partes del fideicomiso? Pues como en cualquier operación de transmisión de propiedad, tienes a un comprador, tienes a un vendedor. En este caso, el fideicomitente es quien transmite la propiedad, el fideicomisario es quien está adquiriendo los bienes los derechos fideicomisarios, es decir, este es el comprador. Y pues el banco fiduciario, quien va a recibir dentro de su patrimonio o dentro de su custodia el bien inmueble. Algo que es bien importante es que, y esto es una pregunta muy común, ¿qué es lo que sucede si el banco fiduciario es absorbido por otro o desaparece? ¿Está en peligro la propiedad de los propietarios? Y la respuesta es que no, porque con ayuda de la Comisión Nacional Bancaria simplemente se reemplaza a un banco con otro. Entonces, es como cuando tiene un banco una cartera de préstamos que se la vende a otro banco, es exactamente el mismo escenario. Simplemente hay una sustitución fiduciaria. La duración del fideicomiso es de 50 años. Antes era de 30 años. Hemos visto algunos fideicomisos muy viejitos que las propiedades pues ya las están vendiendo, entonces les queda de vida a lo mejor 5 años, ¿no? Del fideicomiso. Entonces a lo mejor ahí es en donde viene la labor de nosotros para auditar
cada operación, ¿cuál sería el mejor escenario? Porque a lo mejor, en virtud de que le quedaría de vigencia 5 años, a lo mejor valdría la pena de una vez extender el plazo por otros 50 o hacer una sustitución fiduciaria. En fin, la dinámica puede ser diferente de tiempo en tiempo. Cada operación, recuerden que es diferente. No porque se pagan gastos de cierre en una operación del mismo precio de venta de una operación y el mismo precio de venta en otra, quiere decir que los honorarios van a ser idénticos. Todo cambia porque por la naturaleza de la transacción, pues todo puede modificarse. Entonces, pues prácticamente para la constitución del fideicomiso, pues se requiere, como les mencionaba con anterioridad, se requiere que el banco obtenga por parte de la Secretaría de Relaciones un permiso, ¿ok? Y este permiso es realmente lo que le da la autorización al banco para constituir un fideicomiso en favor del extranjero. Este permiso de relaciones exteriores es una radiografía de la operación inmobiliaria. Esto es, si ustedes revisan este permiso, pues va a mencionar quién es el vendedor fideicomitente, quién es el vendedor fideicomisario, quién es el fideicomisario sustituto para caso de fallecimiento. Y ahora que toco este tema, es importante que todos estemos en sintonía. Los beneficiarios sustitutos pueden ser una o pueden ser 50 personas. Lo que sucede en la práctica es que cuando fallece una persona y designó a esas 50 personas, el banco reconocerá a los beneficiarios sustitutos como copropietarios, digamos que en partes proporcionales, en partes iguales. Es muy común que hay compradores que compran matrimonios, parejas que están adquiriendo de forma conjunta en copropiedad. Entonces, por lo general lo que sucede, y es práctica común, que adquieren de forma mancomunada. Si uno fallece, el patrimonio del otro pues incrementa y viceversa. Pero cuando fallecen ambos, ahora sí es en donde entra en juego la designación de los beneficiarios sustitutos. Entonces, para que también todos estemos en sintonía, pueden ser unos, varios o los que sean. No necesariamente tienen que ser familiares, pueden ser cualquier persona beneficiario sustituto. Muy bien, entonces, una vez que se obtiene este permiso de relaciones exteriores, se tiene que transcribir de forma íntegra en el proyecto de escritura. Muy bien, entonces, al momento en que se le instruye al notario iniciar con el proyecto de escritura, es decir, la redacción del documento, pues entre otras cosas va a insertar dentro del lenguaje quién es el comprador fideicomisario, quién es el vendedor fideicomitente, quién es el banco fiduciario, cuál es el precio de venta, cómo fueron las formas de pago, es decir, mediante qué medios el comprador le pagó al vendedor, y entre otros, como les mencionaba, se tiene que transcribir de forma íntegra el permiso de relaciones exteriores. Entonces, dentro de los antecedentes de la escritura, se mencionará que el banco fiduciario obtuvo de forma previa un permiso que le faculta al banco a formalizar este fideicomiso. Entonces, se transcribe de forma íntegra este permiso que, entre otras cosas, mencionará la descripción legal de la propiedad, incluyendo superficie, medidas y colindancias y todo lo demás. Entonces, es por eso que es muy importante el trabajo previo que nosotros hagamos, porque regresamos al escenario en donde el comprador adquirió un lote de terreno, construyó, pero a lo mejor el municipio no registró sus construcciones. Entonces, al momento en que identifiquemos eso, pues tenemos que hacer gestiones para actualizar toda la documentación e información para que la escritura final pues sea muy clara, transparente, y que el mismo notario declare dentro de la escritura que el vendedor acreditó o está acreditando que sobre el lote de terreno que adquirió edificó cierto número de metros cuadrados en construcción. ¿Ok? Entonces, insisto que la labor que nosotros tenemos como asesores pues es muy grande, ¿no? Entonces, los invito a que realmente tomen conciencia de esto, porque pues de eso depende que cierren una operación de una forma
bastante ágil o se demore un poquito. Y al mismo tiempo les va a hacer quedar muy bien con sus vendedores, porque al momento que ustedes se den cuenta que algo puede generar un atraso, pues es responsabilidad de nosotros hacerle saber esto al vendedor para que pues pueda subsanar cualquier problema o cualquier cosa que hayamos identificado inusual dentro del proceso. Muy bien, entonces continuando, ¿cuáles son los beneficios del fideicomiso? Ya les mencioné algunos en cuanto a los beneficiarios sustitutos. Ahora bien, una vez que los compradores, beneficiarios, sean reconocidos como tales, pues tienen todo el derecho de usar, disfrutar y de disponer del bien, ¿no? Obviamente, si ellos quieren hipotecar la propiedad, pues tienen que siempre obtener autorización del banco, porque en la escritura en donde se formaliza la hipoteca, tiene que consentir todas las partes, ¿no? Esto es el acreedor, el banco fiduciario y el beneficiario del fideicomiso. Entonces, siempre es muy importante que comprendan esto. Incluso hay algunos bancos que están otorgando financiamiento a extranjeros y en virtud de que hay un fideicomiso existente, pues este fideicomiso se modifica. Hay algunos fideicomisos que se llaman fideicomisos de garantía. ¿Ok? Entonces, este fideicomiso de garantía es para garantizar a un acreedor, pues que el crédito otorgado será pagado en tiempo y forma. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ustedes cuando vamos a obtener financiamiento, crédito de alguna institución bancaria, pues nosotros estamos acostumbrados a que hay un crédito con garantía hipotecaria. Pero en el caso de extranjero, en virtud de que se requiere un fideicomiso, hay un fideicomiso de garantía. Entonces, en este fideicomiso de garantía se designa al banco acreedor como beneficiario en primer lugar de la propiedad y luego al deudor como beneficiario en segundo lugar durante la vigencia del crédito. Entonces, una vez que el deudor concluye de pagar al acreedor, pues se acredita con todos los pagos, el fideicomiso se modifica nuevamente y el beneficiario en segundo lugar, que era el deudor, se pasa a beneficiario en primer lugar y se elimina la figura del banco acreedor. Entonces, esta es otra figura que ustedes pueden utilizar para poderle garantizar. Y también tiene muchos beneficios porque, por ejemplo, nosotros que estamos acostumbrados a un crédito con garantía hipotecaria, en caso de que el deudor no pague en tiempo y forma, pues el banco pues va a proceder a demandar el cumplimiento forzoso y luego pues iniciar el procedimiento de ejecución de la garantía. Esto es mediante mecanismos legales, pues hacerse de la propiedad para luego venderlo y recuperar lo que adquirió. Y este proceso de ejecución puede literalmente tardarse 3, 4 años. La diferencia con el fideicomiso de garantía es que dentro del fideicomiso viene el lenguaje ya respecto a los procedimientos de ejecución en caso de incumplimiento del deudor. Entonces, en este caso, pues ya no es necesario pues toda una demanda judicial porque pues el banco fiduciario ya sabe las reglas de qué es lo que sucede si el deudor deja de pagar. Entonces, pues por lo general el banco fiduciario pondrá a la venta la propiedad y todo el procedimiento de ejecución se vuelve muchísimo más ágil porque este fideicomiso ya tiene las reglas del juego. Entonces, pues bueno, eso es uno de los fideicomisos, uno de los beneficios del fideicomiso. Los costos para constituir el fideicomiso. La Secretaría de Relaciones cobra más o menos alrededor, dependiendo del tipo de cambio, alrededor de $1,300, $1,350 por los derechos para emitir este permiso. Es bien importante también que ustedes sepan, y vuelvo al mismo tema de la importancia de auditar lo que nos están
entregando los vendedores. Hay muchos vendedores que son desarrolladores inmobiliarios que están vendiendo a través de una persona moral mexicana. Y esto es un tecnicismo, pero este tecnicismo sí puede generar que el periodo de cierre se atrase. Una sociedad mexicana, cuando tiene una cláusula de admisión de extranjeros, es decir, que permite accionistas extranjeros, cuando sí lo permite, esta sociedad mexicana, cuando adquiere una propiedad, tiene que dar un aviso al Registro Nacional de Inversión Extranjera. ¿Ok? Entonces, si esta sociedad mexicana compra la propiedad y no da ese aviso, el permiso de relaciones exteriores que se debe de obtener va a ser negado hasta que el desarrollador que tiene una sociedad con cláusula de admisión de extranjeros dé ese aviso. Hasta que lo dé, el permiso va a ser emitido. Entonces, es muy importante que comprendan esto porque si tenemos un desarrollador inmobiliario con estas características que nunca dio el permiso, lo tiene que dar y obviamente tiene que pagar recargos, multas y actualizaciones por estar pagando el aviso que debía haber dado de forma extemporánea. Entonces, ojo por ahí. Luego, el banco fiduciario cobra una anualidad de $400 masiva, alrededor, dependiendo del banco. Ahora, también te cobran un honorario por aceptar el negocio. Es decir, te cobran una cantidad de dinero por aceptar, constituir el fideicomiso en donde se designa al comprador y al vendedor como beneficiarios, ¿no? Entonces, también para que lo tomen en cuenta, esto va cambiando de tiempo en tiempo, dependiendo. Ahora, es común que no se tenga que pagar un permiso de relaciones exteriores cuando hay un fideicomiso existente y el proceso va a ser ceder los derechos de ese fideicomiso al nuevo comprador. Ahora, acuérdense lo que les mencioné con anterioridad. Los bancos están cambiando la dinámica. Y vuelvo al caso de Scotiabank, en donde están saliéndose del mercado y no están aceptando nuevos negocios. A pesar de que exista un fideicomiso, hay que extinguirlo y crear uno nuevo. Entonces, sí hay que pedir el permiso de relaciones exteriores y pagar este honorario a pesar de que está el fideicomiso, pero se incrementarían los gastos fiduciarios porque hay que pagarle a Scotiabank honorarios por cancelar el fideicomiso y honorarios al banco fiduciario por la obtención del permiso de relaciones exteriores, más los honorarios de anualidad y aceptación y todo lo demás. Entonces, vuelvo a lo mismo, hay que revisarlo todo desde el principio y con gusto les puedo ayudar a hacerlo. Como les mencionaba anterioridad, a ciertas preguntas frecuentes, ¿puede haber múltiples fideicomisarios, es decir, compradores? La respuesta es sí. Ahí tienes compradores que son pareja o que están adquiriendo entre familias o pueden ser los que sean. Los beneficiarios sustitutos también pueden ser los que sean. Un fideicomisario puede ser una persona moral extranjera, es decir, hay muchas personas, muchos extranjeros que tienen pues sociedades a través de las cuales hacen ciertos negocios, ya sean en sus países de origen y que les gusta hacer negocios en otros países con esas mismas sociedades. Entonces, la respuesta es que sí, sí se puede. La dinámica cambia un poquito, porque no es lo mismo que yo adquiera como persona física y los únicos elementos que tenga que proporcionar son mi identificación, comprobante de domicilio y mis KYCs. ¿Okay? Aquí la dinámica cambia un poquito más porque tienen que obtener por parte de este comprador pues todos los documentos que conforman la entidad legal, la sociedad que quieren a través de cual comprar. Entonces, tenemos que obtener toda el acta constitutiva, estatutos, poderes del representante legal, y estos documentos pues se tienen que apostillar, es decir, tienen que sufrir un procedimiento
o se tiene que llevar a cabo un procedimiento para que esos documentos sean válidos y puedan llevar a cabo operaciones en México. Entonces, ese procedimiento también pues tiene un costo adicional porque, pues bueno, tienen que legalizarlos, es decir, apostillar, si es que es en Estados Unidos, y tienen que traducir todos los documentos al español con un perito traductor. Entonces, eso también incrementa los gastos de cierre para el comprador. Ahora, les mencionaba que se tiene que apostillar los documentos si viene el comprador de Estados Unidos, pero si es canadiense, la dinámica es diferente porque allá no existe la apostilla. Entonces, todos los documentos que se utilizaron para incorporar la sociedad, es decir, actas constitutivas, estatutos y demás documentos, se tienen que legalizar ante el consulado mexicano más cercano a la persona, ¿no? Entonces, y pues eso digamos que es todo respecto a... Entonces, una vez que tenemos el proyecto de escritura y que tenemos pues todos los elementos para formalizar la operación, pues se pone prácticamente una fecha de cierre en donde pues todas las partes van a acudir, van a firmar la escritura de forma directa o a través de sus representantes. Por la dinámica o por las restricciones de COVID y otras situaciones inusuales, pues muchas veces las personas no pueden viajar para firmar sus escrituras. Entonces, en mi caso, lo que nosotros estamos haciendo es desde el momento que estamos preparando los contratos de promesa de compraventa, en caso de extranjeros, estamos también preparando poderes y les mandamos ese contrato de promesa de compraventa para revisión y también el poder en donde nos están dando facultades limitadas nada más para adquirir la propiedad que están adquiriendo. Entonces, de esta forma también anticipamos, porque pues todo puede cambiar de un día para otro y a lo mejor 3 días antes del cierre el comprador o el vendedor en su caso tuvieron alguna situación que les impide viajar, entonces ya estamos preparados para nosotros firmar en representación de ellos y poder pues, cerrar la operación en tiempo y forma, ¿no? Entonces, algo que les mencionaba, siempre es muy importante anticipar lo más posible a cualquier situación, conociendo que la dinámica del mercado inmobiliario pues está cambiando de manera muy constante. Entonces, una vez que se pone la fecha de cierre, todos acuden a la notaría, representantes o de forma directa a los compradores, firman la escritura y en ese momento o de forma anticipada se paga el precio de venta. El precio de venta que puede ser, pudo haber sido depositado en una cuenta de escrow, en donde se mantiene en custodia, o el comprador puede pagar de forma directa en transferencia electrónica ahí mismo o con un cheque certificado, un cheque de caja y demás. Entonces, al momento en que se cierra la operación inmobiliaria, a partir de ese momento, pues inicia un proceso, digamos, de post-cierre, porque, pues, a partir del momento en que se cierra la operación, desde el punto de vista legal, el notario tiene cierto tiempo para incorporar su expediente, pagar impuestos a cuenta del comprador, a cuenta del vendedor, impuesto sobre la renta, traslado de dominio, obtener avalúos, dar segundo aviso preventivo y tiene 15 días hábiles para incorporar su expediente y pagar impuestos. Y con posterioridad ya ingresa al registro público ese primer testimonio del cual les hablaba, que es en donde viene toda la documentación que se utilizó para formalizar la operación. Entonces se ingresa al registro público y más o menos el registro se está tardando 3, a veces hasta 6 meses en registrar las escrituras, pero lo más importante es que el notario ingresó al registro público con los avisos preventivos necesarios para proteger la operación que el mismo notario acaba de formalizar. Entonces, pues eso es más que nada, digamos que todo el proceso de cierre para fideicomiso. Sí, los invito muchísimo a que realmente hagan un trabajo de auditoría y de revisión de documentos desde el momento en que están enlistando la propiedad, porque sí depende muchísimo de ustedes
que la operación se cierre de manera rápida y fluida. Entonces, como les mencionaba, nosotros ayudamos a muchas agencias y a personas a auditar y revisar todos estos documentos y calcular gastos de cierre para comprador y vendedor. Encantado de la vida, lo puedo hacer para ustedes también, quienes gusten. Y pues les agradezco muchísimo. No sé si tengan alguna pregunta que les pueda responder mientras estamos aquí. Yo sí, Iván. Buen día. Dime, Manu. Buenos días. Mira, más que pregunta es, me doy cuenta que muy poca gente tiene conciencia de este tema de las propiedades de más de 2,000 metros cuadrados. Y al final acaban recomendando hacer una compañía mexicana que se vuelve un relajo, porque ya ves que ahora es muy difícil, tienen que tener cuenta, tienen que hacer su RFC, todo eso. Sí, Entonces, sí. Nosotros nunca, bueno, aquí hay que analizar varias cosas. ¿Qué es lo que está comprando el comprador? Y tiene razón, cuando es una propiedad, un lote de terreno arriba de 2,000 metros, la Secretaría de Relaciones Exteriores te pide un compromiso de inversión. Por cada 1,000 metros adicionales o por cada metro cuadrado adicional te va a pedir que en un periodo de 2 años inviertas en la propiedad cierta cantidad de dinero. Entonces, en mi experiencia, la Secretaría nunca revisan. Nunca han revisado absolutamente nada, pero bueno, sí es importante hacerles saber a los compradores que para la obtención del permiso de relaciones exteriores tienen que enviar una carta junto con la solicitud del permiso en donde asumen el compromiso de hacer una inversión de X cantidad de dinero en la propiedad. Ahora, en la región hay propiedades que se están adquiriendo de 1 o 2 hectáreas y demás por extranjeros, pero realmente nunca he visto que la Secretaría haga una inspección o haga algo en contra de los propietarios. Y tienes razón, yo muy pocas veces recomiendo la compra a través de una sociedad mexicana porque, ahora, desde el punto de vista de gastos de cierre o gastos recurrentes, cuando tú constituyes un fideicomiso, pues le pagas al banco una anualidad de 400 y cacho dólares anuales, ¿no? Pero en caso del fideicomiso, de una persona moral mexicana, pues tienes que contratar al contador porque tienes que dar tus declaraciones mensuales y anuales. El extranjero, pues necesita obtener visas de trabajo para poder representar a la sociedad. En virtud de que la sociedad mexicana tiene cláusula de admisión de extranjeros, como les platicaba antes, pues tiene que dar avisos cada vez que adquiere una propiedad y eso también tiene un costo. En caso de que quieran vender la propiedad en un futuro, pues la sociedad vendedora tiene que tener a la mano pues cuentas bancarias en México para recibir el precio de venta. Ya no es tan fácil como, sí, te vendo las acciones de la sociedad y con eso nos evitamos el problema, pero es que sí, la carga administrativa de una sociedad con un fideicomiso cambia completamente y a lo mejor yo recomendaría a alguien que sí constituya un fideicomiso si es que está comprando más de 3 o 4 propiedades al mismo tiempo. Ahora, hay bancos que sí hay bancos que aceptan el incremento del patrimonio del fideicomiso que constituyeron para la primera propiedad. Es decir, dentro de un mismo fideicomiso se pueden mantener 3 o 4 las propiedades que tú gustes. Entonces, tú tienes ahí que en lugar de pagar $400 anuales por cada propiedad, a lo mejor el banco por la primera propiedad te va a cobrar 400, por la siguiente 350, por la siguiente 300 y así sucesivamente. Entonces, sí hay un ahorro de dinero sustancial.
Ok. Gracias. Gracias a ti, Malu. ¿Sí contesté tu pregunta? Sí, es que me he dado cuenta, por ejemplo, ahorita toda la región 8, la región 15 de Tulum, todas caen Ya, en exacto. esto. Y entonces todo el Sí. mundo, o sea, no todo el mundo, pero me doy cuenta que la mayoría de los Y es que asesores... el problema es que, por ejemplo, ahorita estoy viendo una propiedad exactamente Ajá, en región 15. Un extranjero adquirió la propiedad constituyendo una sociedad mexicana. ajá. Y pues cuando compró a un valor muy bajo y ahorita literal está vendiendo en $2 millones. El impuesto sobre la renta es Está de más o menos como de $500,000. Entonces, como la sociedad mexicana que constituyó nada más para la adquisición de la propiedad, ni siquiera ha declarado todo en ceros porque no tiene movimiento, entonces, pues no hay nada que deducir fiscalmente hablando. No es mucho más, la carga fiscal es mucho más grande cuando tienes esta sociedad mexicana si nada más la compras para comprar algo y la tienes, digamos que en suspensión de actividades, como se solía usar. Entonces sí hay que estudiarlo muy bien antes de hacer una recomendación así, porque no solamente hay que asesorar al cliente cuando compra, sino también hay que decirle desde que está comprando cuáles serían las consecuencias en caso de que venda. Al final siempre conviene más un fideicomiso, yo pienso, ¿no? Si es Que para la adquisición de una propiedad para fines residenciales, sí, sin duda alguna. ok, pues eso, muchas gracias, Iván. A ti. Yo tengo una pregunta también, Iván. ¿Cómo estás? Sí, Jackie. Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Iván, nos decías que dentro de un mismo fideicomiso se pueden tener varias. ¿Y qué pasa cuando quiere vender una de esas? Esa es mi pregunta. ¿Se puede? ¿O tiene que vender todas? Sí se puede. Sí se puede. Lo que sucede es que tú tienes tu fideicomiso que mantiene varias propiedades. Vas a formalizar una operación inmobiliaria nueva. Entonces, el notario, dentro de los antecedentes de la nueva escritura, hará constar que este vendedor adquirió la propiedad a través de fideicomiso y en los antecedentes de esta nueva escritura mencionará cuál fue el medio para la adquisición de esta propiedad que está vendiendo. O sea, no hay ningún impedimento. Esta escritura que contiene múltiples propiedades sirve de antecedente legal para la transmisión del siguiente. Ok, muy bien, muchas gracias. Gracias a ti. Hola, yo tengo una pregunta también. Iván, buenos días. Buenos días. Sí, hola. Cuando mencionabas de que tenemos que verificar, ¿no?, ciertos puntos para antes de ofrecerla a un cliente, mencionabas que la escritura debe estar registrada ante el registro público de la propiedad. ¿Eso yo lo puedo revisar en algún portal o de manera independiente o tengo que consultarlo con un abogado? No, si tú lo quieres consultar de forma directa, tendrías que acudir al registro público. Entonces, el vendedor te tiene que entregar la escritura con la boleta de registro. Esa boleta de registro va a mencionar el folio o el número en donde está registrado en el registro público. Tú puedes ir al registro público y hacer una consulta. Entonces, y algo que es bien importante es que a pesar de que tú verifiques que hoy la propiedad está libre de gravamen y que el vendedor sí realmente es el dueño, eso no impide que el día de mañana sí ingrese en el registro público algún aviso preventivo en donde se le haga saber al registro público que va a haber una operación que se va a formalizar. Entonces, tú lo puedes confirmar el día de hoy, pero mi sugerencia es que cuando inicies el procedimiento de cierre, se instruya al notario que la va a formalizar que ingrese esos avisos preventivos. Ok, muchas gracias. Sí. A ti. Y perdón, tengo otra pregunta adicional nada más para aprovechar la participación. ¿Qué sugieres que se revise con inmuebles en preventa? ¿Serían los mismos, los mismos puntos? Ok, gracias. Los mismos puntos. Porque mira, sea una venta nueva o preventa, eso no quiere decir que el vendedor
no va a tener los documentos a la mano. Entonces, si es una preventa, es el vendedor quien va a acreditarte que es el propietario y que tiene los derechos para poder vender la propiedad en un futuro. Claro. Ok, muchas gracias. Buen día. Gracias a ti. Hola, Iván. Buen día. Hola, Manuel. ¿Qué tal? Oye, yo tengo una pregunta. Bueno, en realidad son dos. Por aquí le había escrito. Número uno es, ¿se puede constituir un fideicomiso a nombre de una empresa extranjera de la cual son socios mis clientes compradores? Sí, sí se puede. Ok, perfecto. Lo único que se tiene que hacer es revisar el acta constitutiva, estatutos y los poderes de los representantes legales, y dependiendo de dónde estén ubicados, en dónde esté ubicada la sociedad, pues se tendrá que apostillar o legalizar ante el consulado mexicano. Ok, y es el mismo caso para cualquier parte, por decir un ejemplo de Canadá, tanto la parte franco-canadiense como... Es el mismo proceso. Ok, y la segunda pregunta es, ¿nos podrías compartir algún ejemplo de una operación en la que tú hayas trabajado que hubiera sido más beneficioso adquirir la propiedad a través de una empresa moral en lugar de un fideicomiso, para nosotros tener como un poco de idea de en qué casos es que sí fue mejor utilizar? No hay una regla de si es así, tiene que ser así. Es que todo depende del propósito de la compra, qué es lo que pretenden los compradores adquirentes, si van a adquirir más cosas en el futuro, cuál va a ser el destino de la propiedad, si va a ser para fines comerciales o fines residenciales. Todo, no hay una regla como tal. Entonces, lo que se tiene que hacer es realmente, cuando exista un comprador que esté explorando muchas formas de adquirir, sea sentarnos con él, comprender qué es lo que quiere hacer, y en base a eso se le da una asesoría, porque no hay una regla fija. Ok, muchas gracias. Gracias a ti. ¿Alguna otra duda que tengan? Sí, buenos días, Iván, ¿cómo estás? Miguel Hola, Ángel Alberto. Almanza. Oye, Iván, la verdad es que muy interesante toda la presentación, muy buena. Te agradecía muchísimo si nos puedes compartir la presentación, los slides. Y Claro que sí. ¿sabes dónde? Creo que a mí me hubiera gustado mucho también tener información sobre el tema de las cuentas escrow. Si nos puedes platicar un poquito acerca de eso. Sí, Gracias. vamos a dar una presentación que nada más va a tocar el tema del escrow, en qué consiste, prácticas comunes, requisitos, costos, en una presentación independiente. Pero sí lo vamos a hacer, y si tú quieres que durante la semana platiquemos tú y yo en particular, encantado de la vida, te puedo mandar toda la información que tú gustes. Muchas gracias, Iván. Gracias a ti, Alberto. Iván, tengo una última pregunta. Sí, Jackie. Se cerró tu micro, Jackie. A ver, pensé que lo había abierto. Espérame. No, lo tengo abierto. ¿Seguro? ¿No se oye? Ahí ya se oye. Ahora sí, ok. ¿Hay tanta diferencia entre un banco y otro para el costo de extinción de fideicomiso? Con Scotiabank le costó a una clienta cerca de 30,000 pesos. Sí, es que se tendría que revisar de caso en caso, porque no sé si esos 30,000 pesos incluyan algún adeudo que tenía tu clienta o... No, que no, porque yo tenía, o sea, yo fui la que realicé el pago del predial del año, nada, fue solo el costo de la extinción. Ya. Y se me hizo exageradamente alto. Pues sí, Eso sí, cuesta, yo acabo de pagar uno que fue adjudicación y extinción y fueron 38,000 pesos con Scotiabank. Eso es lo que cuesta. Pero No, con Bajío cuesta 480. No, pero tú estás hablando de extinción y no constitución de fideicomiso. No, extinción. Sí, sí, Scotiabank es más caro.
Eso te cobran. Wow. Sí, es que se me hizo muy como disparejo, ¿no? Entre lo que cuesta con Bajío y lo que cuesta con Scotiabank. Sí, yo creo que como Scotiabank está saliéndose del mercado, pues está tratando de sacar mayor provecho de cada operación que extingue. Es lo que me imaginé. Sí. Bueno, gracias, gracias. Gracias a ti. Buenos días. ¿Con otra pregunta que tengan? Sí, buenos días, ¿me escuchan? Sí. Alberto Becerra. Me interesa saber sobre las principales diferencias entre o la ventaja de que pueda tener un inversor extranjero con socio mexicano. ¿Realmente es una ventaja o lo necesita el socio extranjero, un socio mexicano? ¿Es favorable o no? Por favor. No hay ninguna ventaja ni desventaja, ¿eh? Para adquirir la propiedad, si vas a constituir un fideicomiso y tienes un mexicano y un extranjero, pues van a tener los mismos derechos y obligaciones dentro del fideicomiso independientemente de la nacionalidad. Bueno, en el caso de vas a constituir una sociedad. Yo estoy pensando en el caso de una empresa mayor que compre para desarrollar, no para una sola propiedad, para desarrollar, digamos, 50 o 100 propiedades. El inversionista extranjero puede estar interesado. Bueno, eso es diferente porque sí, ahí por ejemplo, pudiera ser un claro ejemplo sería conveniente que constituyan una sociedad mexicana porque van a adquirir la propiedad para fines comerciales, para hacer negocios. Entonces, pues ahí, a lo mejor ahí sí sería conveniente la constitución de una sociedad mexicana, independientemente de los accionistas, si hay mexicanos o extranjeros, pero la sociedad mexicana sería quien adquiriría la propiedad. Sí, entonces en ese caso, la sociedad mexicana es mejor que el fideicomiso, ¿verdad? ¿Sí me escuchas? ¿Sí me escuchas? Bueno. ¿Sí te escuchas? Yo creo que a Iván, ya, ahí está Iván. Perdón, decía yo si la sociedad mexicana es mejor que el fideicomiso en ese caso. Perdón, si la sociedad mexicana, sí. Aquí sería sería mejor la sociedad mexicana en lugar del fideicomiso. Ok, ¿y le favorece a la sociedad mexicana tener un socio mexicano? Es igual. No hay ningún beneficio. No adiciona ventajas. No hay. Ajá. Pueden ser dos extranjeros quienes conformen la sociedad mexicana sin problema. Ajá. Entonces el extranjero no tendría un especial interés en tener un mexicano como socio. No. Okay. A menos que sea su amigo, que sea un inversionista adicional o algo así, pero por nacionalidad nada más, no. Ajá, ok. Gracias, muy amable, muchas gracias. Y ¿alguien más? Perdón, muy bien, pues si no hubiera estás pregunta cortando, el día de hoy en mi esta internet ponencia, está bien. puede ser que sea yo. ¿Me escuchan mejor ahí? Hola, ¿me escuchan ahí? Hola. Sí, te escuchas, Misael. Te escuchas. Te estás cortando, exacto. Sí, perdón, quizás sea la conexión. Pues nada, agradecerles a todos que nos hayan acompañado el día de hoy en esta presentación, invitarlos a que nos sigan en redes sociales en AMPI. Playa del Carmen, y estén muy pendientes
de los siguientes cursos. Agradecemos mucho al licenciado Iván Castillo que nos ha presentado esta información a ustedes, preparando más temas de capacitación en todos estos temas de cierre de propiedades. Por nuestra parte, agradecerles su presencia. Muchísimas gracias a todos. Que tengan muy buen día. Muchas gracias. Gracias, buen día. Bye, Malú. Bye, buen día. Muchísimas gracias.